Hola, queridos telespectadores. Hoy vamos a analizar un escenario en el que la OTAN dejara de existir. Los acontecimientos históricos que podrían haber llevado a ello y sus consecuencias se sitúan en el año 2025, cuando el mundo se enfrentaba a nuevos retos. Además, si te interesa el tema de actualidad de la guerra ruso-ucraniana, puedes ver el siguiente vídeo en el que imaginamos qué habría pasado si Rusia hubiera ganado. Analizamos en detalle estos acontecimientos y sus repercusiones en la seguridad mundial. También quiero recordarte que puedes sugerir temas para los próximos vídeos en los comentarios. Como joven autor, leo todos los comentarios y les presto atención. Antes de analizar las implicaciones, merece la pena comprender por qué desapareció la OTAN en este escenario alternativo. La disolución de la OTAN en 2025 fue el resultado de las crisis de larga duración que habían asolado a la alianza durante los últimos años. En primer lugar, la carga financiera soportada por los Estados miembros provocó el descontento de muchos países, especialmente entre aquellos que consideraban sus contribuciones excesivas en comparación con los beneficios que recibían. Algunos países, como Italia y España, empezaron a cuestionar abiertamente la necesidad de seguir financiando misiones militares conjuntas, lo que provocó crecientes crisis políticas internas en estos países. A estas tensiones financieras se han unido las divisiones políticas entre los principales miembros sobre cómo hacer frente a las nuevas amenazas globales, como la lucha contra el terrorismo, las ciberamenazas y la estabilización de las regiones en crisis. La falta de una visión común y de coordinación ha minado cada vez más la capacidad de la alianza para responder con rapidez a los nuevos retos. Un factor adicional fue la política de Estados Unidos, que decidió reducir su implicación en las cuestiones europeas y centrarse en la región Asia-Pacífico. Este cambio se debió a los desafíos internos a los que se enfrentaba Estados Unidos. La polarización política dentro del país, las crecientes contradicciones entre las distintas fuerzas políticas y las dificultades económicas obligaron a Washington a replantearse sus compromisos internacionales. La administración estadounidense también se enfrentó a una gran presión por parte de la opinión pública, que cada vez cuestionaba más la idoneidad de los grandes gastos en defensa en los países europeos, con el telón de fondo de los problemas internos, como los proyectos de infraestructuras, la sanidad y la educación. La reorientación hacia la región Asia-Pacífico también estuvo impulsada por la necesidad de contrarrestar la creciente influencia de China, que estaba ampliando activamente sus lazos económicos y políticos con los países de la región. Las iniciativas chinas, como un cinturón, una ruta, amenazaban los intereses geopolíticos estadounidenses, por lo que Washington decidió concentrar sus recursos en reforzar las alianzas con Japón, Corea del Sur, Australia y otros países. Esta decisión provocó una reducción de los compromisos con los socios europeos y un debilitamiento de la presencia militar estadounidense en Europa. Este giro de los acontecimientos provocó incertidumbre entre los miembros europeos de la OTAN, que de repente se dieron cuenta de que se quedaban sin el principal pilar de su seguridad. Los países que hasta entonces habían confiado en Estados Unidos como garante de su seguridad empezaron a cuestionar la fiabilidad de la alianza. Francia y Alemania se enfrentaron a un dilema: cómo garantizar su propia defensa sin el apoyo de Estados Unidos. Esto provocó un aumento de las tensiones dentro de Europa, ya que muchos países, especialmente los de Europa del Este, se sentían vulnerables ante posibles amenazas como la agresión de Rusia, con la agresión rusa a Ucrania como telón de fondo. La guerra en Ucrania ha demostrado lo impredecible y peligrosa que puede ser la situación cuando las grandes potencias intentan expandir su influencia a costa de los vecinos más pequeños. Los países de Europa del Este, como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, se han sentido aún más amenazados, al darse cuenta de que, sin el apoyo de la OTAN,
su capacidad para resistir posibles agresiones se ha reducido considerablemente. La falta de un apoyo claro y firme por parte de Estados Unidos también ha provocado crecientes divisiones políticas entre los países miembros de la OTAN. Algunos de ellos empezaron a buscar activamente formas alternativas de garantizar su seguridad, planteándose la creación de bloques regionales de defensa o el reforzamiento de sus propios ejércitos nacionales. De este modo, la política estadounidense se convirtió en uno de los factores clave que condujeron al colapso de la alianza y a un cambio en el equilibrio de poder en el mundo. Además, la creciente desconfianza entre los países de Europa Occidental también contribuyó al colapso de la alianza. Las contradicciones históricas, las diferencias de actitud ante el gasto militar y la cuestión de la participación en operaciones conjuntas se estaban convirtiendo cada vez más en escollos. Francia y Alemania, que intentaban asumir el liderazgo de la alianza, se enfrentaban a numerosos retos. Intentaron crear una nueva estrategia de seguridad que satisficiera los intereses de todos los miembros de la OTAN, pero se enfrentaron a la resistencia de otros Estados miembros, como Polonia y Hungría, que tenían sus propias visiones de la política de seguridad y estaban preocupados por la pérdida de soberanía nacional. Francia y Alemania también intentaron reforzar la autonomía europea en materia de defensa, pero sin el apoyo de Estados Unidos, que tradicionalmente ha desempeñado un papel clave a la hora de garantizar la seguridad europea, estos esfuerzos no resultaron eficaces. En concreto, la iniciativa francesa de crear un ejército europeo tropezó con importantes dificultades, ya que la mayoría de los Estados miembros de la OTAN no estaban dispuestos a reducir su dependencia del poder militar estadounidense. Alemania, por su parte, propuso reforzar los lazos económicos y políticos entre los países europeos para garantizar la seguridad colectiva. Pero estos planes no recibieron el apoyo adecuado debido a la desconfianza y a los diferentes intereses nacionales. La falta de una visión común del futuro de la seguridad fue un obstáculo crítico para unir a los países europeos en torno a un objetivo común. Mientras algunos países buscaban una mayor independencia de Estados Unidos, otros creían que solo el apoyo estadounidense podía garantizar la estabilidad y la seguridad en el continente. Esta contradicción se vio agravada por la reducción de la presencia militar norteamericana en Europa, que provocó una confusión e incertidumbre aún mayores entre los miembros de la OTAN. Todo ello hizo que Francia y Alemania no consiguieran unir a los demás miembros en torno a un objetivo común. En su lugar, las divisiones crecieron y la cooperación entre los países se hizo cada vez más difícil. Cada país empezó a buscar sus propios medios para garantizar la seguridad, lo que finalmente condujo al colapso de la alianza y a la creación de numerosos bloques regionales que intentaron sustituir a la antigua unidad de la OTAN. En 2025, tras una serie de estas crisis, la OTAN dejó de existir oficialmente. Esta decisión desencadenó una oleada de incertidumbre en Europa, pues muchos países, especialmente de Europa Oriental, se quedaron sin la protección en la que habían confiado desde su ingreso en la alianza. La disolución de la OTAN creó un vacío de seguridad que fue inmediatamente aprovechado por otros actores globales, entre ellos Rusia y China, que empezaron a ampliar su influencia en la escena internacional. Polonia y los países bálticos crearon una nueva alianza regional, pero la falta de apoyo de Estados Unidos y los países de Europa Occidental la privó de la fuerza que tenía la alianza. A pesar de los esfuerzos de estos países, la nueva alianza no pudo sustituir completamente a la OTAN en cuanto a capacidades militares y peso político. Los países bálticos también reforzaron su cooperación con países escandinavos como Suecia y Finlandia, que, aunque no eran miembros de la OTAN, empezaron a desarrollar sus propias capacidades de defensa y a colaborar con los países de Europa Central y Oriental para garantizar una seguridad conjunta. La Unión Europea se ha enfrentado a serias dificultades
a la hora de aunar esfuerzos para crear su propia alianza de defensa. La falta de una visión común y de recursos financieros ha exacerbado los desacuerdos entre los Estados miembros, en parte debido a las contradicciones históricas y a las actitudes opuestas ante la necesidad de una defensa común. Francia y Alemania promovieron activamente la iniciativa de crear un ejército europeo, pero esta iniciativa se encontró con la resistencia de algunos estados, como Italia, España y Polonia, que temían una pérdida de soberanía nacional y no querían depender completamente de un mando central. Además, los países de Europa Central, como la República Checa, Hungría y Eslovaquia, han buscado formas alternativas de garantizar su seguridad, reforzando los acuerdos bilaterales de defensa y considerando la creación de bloques regionales más pequeños para proteger sus propios intereses. Hungría y la República Checa también reforzaron la cooperación con Austria y Eslovenia, formando nuevas alianzas de defensa a escala regional. Estos países pretendían preservar su independencia y soberanía, así como garantizar la seguridad de sus fronteras mediante la asistencia mutua y las maniobras militares conjuntas. Italia, por su parte, trató de reforzar la cooperación con países del sur, como Grecia y España, para garantizar la seguridad en la región mediterránea y contrarrestar las posibles amenazas procedentes del norte de África y Oriente Medio. A pesar de estos intentos, la falta de coordinación unificada y de entendimiento mutuo entre los países europeos provocó una nueva división. Cada país empezó a centrarse más en sus propios intereses nacionales, lo que hizo mucho más difícil crear una estructura de defensa eficaz y coordinada. Al mismo tiempo, el auge de los sentimientos nacionalistas en muchos países, como Italia, Polonia y Hungría, aumentó la desconfianza entre los estados y les empujó a actuar para proteger su propia soberanía, en lugar de mantener la seguridad colectiva. Así pues, el colapso de la OTAN ha creado un importante vacío de defensa, y todos los intentos de crear un sustituto han sido ineficaces. La desaparición de la OTAN ha creado nuevas oportunidades para Rusia. El Kremlin aprovechó inmediatamente el vacío para reafirmar su influencia en el espacio postsoviético. El sentimiento pro-Kremlin en los países vecinos de Rusia aumentó a medida que la falta de apoyo occidental erosionaba la confianza en Europa. Bielorrusia y algunos otros países se han acercado aún más a Moscú, mientras que las disputas internas entre fuerzas prooccidentales y prorrusas se han intensificado en Ucrania y Moldavia. En este contexto, Rusia ha intensificado la presión económica y militar, consolidando su influencia mediante acuerdos diplomáticos y económicos. En el caso de Ucrania, la situación se ha vuelto especialmente difícil. Con la guerra con Ucrania como telón de fondo, Rusia se enfrentó a numerosos retos que dificultaron su capacidad para abrir nuevos frentes y aumentar su presencia militar en otras regiones. La guerra con Ucrania requirió importantes recursos, tanto militares como económicos, lo que dificultó la expansión simultánea de su influencia en otros países. Sin embargo, el Kremlin ha intentado compensar estas limitaciones mediante otros resortes de influencia, como la diplomacia, los acuerdos económicos y la propaganda activa. Por otro lado, Rusia aprovechó la desaparición de la OTAN para reducir la presión internacional sobre sus acciones en Ucrania. La ausencia de un frente occidental unido ha permitido a Moscú jugar un juego diplomático más activo, explotando las divisiones entre los países europeos para debilitar su apoyo a Ucrania. Esto provocó una mayor inestabilidad en Ucrania, ya que algunos países que antes habían apoyado a Kiev empezaron a adoptar una postura neutral o incluso a facilitar negociaciones favorables a Rusia. Al mismo tiempo, Rusia siguió intensificando sus actividades en las organizaciones internacionales, tratando de formar nuevas alianzas y coaliciones para reforzar su posición a escala mundial. Sin embargo, la guerra con Ucrania exigió importantes esfuerzos,
lo que limitó la capacidad de Rusia de aprovechar plenamente la desaparición de la OTAN para expandir simultáneamente su influencia en todas direcciones. Así, la guerra con Ucrania se convirtió en un elemento disuasorio para Rusia, pero aún así, el Kremlin no desaprovechó la oportunidad de reforzar su posición siempre que pudo. Al mismo tiempo, Estados Unidos, que ha desplazado su atención hacia Asia, ha participado en la formación de nuevas alianzas de defensa con Japón, Corea del Sur, Australia e India. En respuesta a la amenaza que representaba China, estos países empezaron a estrechar sus lazos y a crear un poderoso bloque regional para contener a Pekín. La nueva alianza destinó recursos a impedir la expansión de la influencia china en el sudeste asiático y el mar de China Meridional. Estados Unidos y sus nuevos aliados invirtieron grandes sumas en modernizar las infraestructuras militares, aumentar la presencia militar y desarrollar tecnologías de defensa en la región, lo que provocó una nueva ronda de tensiones en las relaciones con China. China, por su parte, empezó a responder activamente a estas acciones. Pekín ha reforzado sus fuerzas navales y ha aumentado sus inversiones en el desarrollo de las últimas tecnologías, incluidos misiles hipersónicos y sistemas de defensa aérea. Además, China ha ampliado su cooperación económica con los países del sudeste asiático en un esfuerzo por crear una dependencia económica de las inversiones y los mercados chinos. Esto ha provocado una tensión política aún mayor, ya que Estados Unidos y sus aliados han tratado de limitar la influencia de China, mientras que Pekín, a su vez, ha tratado de reforzar su posición en la región. Al mismo tiempo, se ha iniciado una carrera armamentística en la región. Países como Japón y Corea del Sur han aumentado el gasto en defensa, modernizado sus fuerzas armadas y reforzado la cooperación con Estados Unidos para garantizar su seguridad. Australia, en particular, ha empezado a desarrollar activamente su armada y ha firmado acuerdos para el suministro de submarinos nucleares en el marco de la asociación entre Estados Unidos y el Reino Unido, AUKUS. India también ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, ampliando las maniobras militares conjuntas y accediendo a la tecnología más avanzada para mejorar su propia seguridad. Estos pasos han desencadenado una nueva ronda de enfrentamientos geopolíticos en la región, en la que cada parte intenta reforzar su posición, lo que a su vez aumenta los riesgos de posibles conflictos. La carrera armamentística, el desarrollo de la tecnología y el refuerzo de la presencia militar han creado un nuevo peligro para la estabilidad en el sudeste asiático, que podría tener graves consecuencias no solo para la región, sino para todo el mundo. Acciones de la UE. Los países de Europa Central y Oriental, entre ellos Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, han aumentado el gasto en defensa. Tras décadas de relativa calma, estas sociedades experimentaron un aumento de la militarización. Las instituciones educativas integraron la formación en defensa, y el servicio militar adquirió prestigio y popularidad. Creció el patriotismo entre la población, y los gobiernos de estos países recurrieron con más frecuencia a la retórica antirrusa. Al mismo tiempo, se modernizaban las fuerzas militares, se adquirían nuevos equipos y se desarrollaban nuevas estrategias de defensa para contrarrestar una posible agresión rusa. Polonia ha trabajado activamente para reforzar sus capacidades militares, realizando numerosas maniobras militares con sus aliados y modernizando su ejército. Lituania, Letonia y Estonia han aumentado significativamente su participación en maniobras conjuntas con otros países europeos y han reforzado la cooperación con Estados Unidos, considerando la posibilidad de desplegar bases militares adicionales en su territorio. Estos países también han invertido mucho en ciberseguridad, pues reconocen la importancia de protegerse de las amenazas cibernéticas que Rusia podría utilizar para desestabilizar la región. Lituania,
en particular, inició la creación de programas de formación en defensa nacional dirigidos a los ciudadanos, que incluían cursos de técnicas militares y defensa civil. Con ello se pretendía no solo reforzar el ejército, sino también aumentar la preparación de la población ante posibles crisis. Letonia y Estonia, por su parte, se centraron en reforzar sus fuerzas aéreas y navales, así como en la integración activa con las estructuras de defensa de los países vecinos, como Finlandia y Suecia, para crear un frente de defensa común. El aumento de la militarización también repercutió en el sentimiento público de estos países. Las iniciativas patrióticas se han hecho populares entre los jóvenes, y las organizaciones de voluntarios dedicadas a la formación en defensa han recibido un importante apoyo estatal. Los gobiernos de Europa Central y Oriental utilizaron activamente la retórica antirrusa para consolidar la sociedad, lo que les permitió obtener un amplio apoyo público para aumentar el gasto militar y las reformas en materia de defensa. Así, los países de Europa Central y Oriental respondieron a la desaparición de la OTAN y a la amenaza de Rusia, aumentando su preparación defensiva, cooperando activamente con otros países y movilizando a sus ciudadanos para contrarrestar posibles amenazas. Se creó así una nueva arquitectura de seguridad regional que, aunque no podía sustituir completamente a la OTAN, reforzaba considerablemente las posiciones de estos países en el contexto de las nuevas realidades geopolíticas. Sin la OTAN, el mundo ha entrado en una nueva era de multipolaridad y competencia. China ha ampliado su influencia en países anteriormente orientados hacia Occidente, como los de África y Oriente Medio, que se han quedado sin el apoyo de la alianza. Ahora, sin el apoyo estable de Estados Unidos, estos países se han vuelto aún más vulnerables a la influencia de Pekín. Algunos han firmado acuerdos a largo plazo con China, recibiendo inversiones en infraestructuras a cambio de lealtad en cuestiones geopolíticas. China también ha utilizado su poder económico para ampliar su influencia, haciendo que muchos países dependan de los préstamos e inversiones chinos. Poco a poco, las organizaciones internacionales que antes dependían del apoyo de la OTAN se enfrentaron a una falta de coordinación y recursos. Las operaciones de mantenimiento de la paz, que antes se llevaban a cabo bajo los auspicios de la ONU, con la participación de fuerzas de la OTAN, perdieron eficacia, y el número de conflictos y enfrentamientos armados locales empezó a crecer. La disminución de la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz ha provocado que los conflictos locales escalen cada vez más hasta convertirse en guerras a gran escala, y la estabilidad de muchas regiones del mundo se ha visto amenazada. Con la desaparición de la OTAN, el mundo se convirtió en un escenario de competencia entre nuevos bloques regionales, cada uno de los cuales trataba de defender sus propios intereses e influencia. Sin embargo, estas nuevas alianzas ya no eran actores globales capaces de mantener el orden, sino agrupaciones regionales que solo se preocupaban por la seguridad dentro de sus propias fronteras e intereses. En este contexto, el sistema de seguridad internacional estaba cada vez más fragmentado, y los conflictos regionales podían convertirse rápidamente en crisis mundiales debido a la falta de mecanismos de coordinación entre los estados. La comunidad internacional se orientaba cada vez más hacia una estrategia de autosuficiencia y cooperación local, intentando adaptarse a las nuevas realidades sin el paraguas de seguridad global que proporcionaba la OTAN. Como consecuencia, el mundo se enfrentó a nuevos retos, en los que la estabilidad se hizo mucho más frágil y el futuro siguió siendo incierto. Cada país se vio obligado a depender de sus propios recursos y a elegir nuevos aliados para sobrevivir en un mundo multipolar en el que las reglas del juego cambiaban constantemente. La ausencia de una estructura de seguridad mundial unificada convirtió las relaciones internacionales en un impredecible juego de influencias, en el que cualquier conflicto podía tener consecuencias de largo alcance. El mundo está cambiando,
y solo podemos adivinar cuáles serán los próximos pasos en este difícil camino. Si quieres ver cómo podría ser el mundo en una época de caos total, te sugiero que veas mi vídeo sobre la guerra de Israel en una realidad alternativa, o un escenario sobre lo que habría ocurrido si la Segunda Guerra Mundial hubiera acabado de forma muy distinta.